Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? ¿Cómo están todos ahí en casita? Qué gozo estar nuevamente, hermanos, qué gusto estar nuevamente pues transmitiendo, ¿verdad? Un jueves más, una enseñanza más acerca de nuestro curso de estudios del apóstol Pablo, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que hemos titulado Llamados a ser santos. Amén. Esta sería nuestra lección número 16, hermanos, y pues como les comentaba, es un gozo para mí nuevamente poder transmitir la palabra del Señor, sí, poder hablar acerca de la palabra del Señor, no de mis pensamientos, de mis ideas o filosofías, sino de lo que el Señor tiene para su iglesia, tiene para nosotros como su cuerpo. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo espero que todos ahí en casita, hermanos, estemos listos también ya para recibir la palabra, para aprender de parte del Señor, de lo que nos va a enseñar el día de hoy en este jueves 23 de diciembre, hermanos. Ya un jueves menos o un jueves más, como lo quiera ver, un jueves menos para que se acabe el año, pero también un jueves menos para estar más cerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya para que nuestro Señor venga, se presente en las nubes y nosotros nos encontremos con Él allá. Ya es un día menos, hermanos. Amén. Y así creo que es como lo tenemos que estar viendo, ¿no? Ya es un día menos en que nos acercamos cada vez más a ese encuentro glorioso que todos anhelamos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo espero que la presencia de Dios, hermanos, esté en sus casas, esté en sus hogares, que todos ahí en el hogar, hermanos, estemos en sintonía, estemos en armonía. Yo sé que son fechas, a veces, el pastor lo ha mencionado muchas veces, a veces complicadas, ¿verdad?, para la iglesia, porque pues nos desenfocamos, hermanos, de nuestro objetivo, de estar aquí en la iglesia y sabemos que es importante, ¿verdad?, pasar tiempo con la familia, convivir con ellos, pero a veces también eso nos roba la paz, nos roba la energía, nos roba el tiempo, hermanos, nos quita el hecho de concentrarnos porque pues a lo mejor estamos preparando cosas para la cena de mañana o andamos comprando o andamos buscando juguetes o regalos o cosas que nos falten precisamente para la comida, para la cena, etcétera. Hermano, pero este tiempo, esta hora que va a durar el tema, dediquémoslo al Señor. Amén. Dediquémoslo al aprendizaje de la palabra, dediquémoslo a permitir, hermanos, que nuestro espíritu se nutra, así a nutrirnos espiritualmente para crecer y para que ningún viento de doctrina, hermanos, nos lleve por aquí, por allá y que me dijeron y que yo escuché y es que yo leí y es que en las redes sociales dicen esto. No, hermanos, sino que dejemos que la palabra nos hable y nos nutra en esta noche. Amén, hermanos. Bueno, mire, hoy en nuestra lección número 16, como le comentaba, esta lección se va a llamar Ejemplo de Fe. Y entramos ya al capítulo 4 de la epístola de los Romanos. Vamos a ver hoy los versículos del 1 al 12. Romanos 4, del 1 al 12, hermanos, es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Y antes de entrar allá, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos guíe, al Espíritu Santo que nos hable y nos enseñe lo que de su parte tenga para nosotros en esta noche. Amén. Los invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, si puede y si quiere levantar sus manos, hermanos, hágalo en libertad, pidiéndole al Señor y diciéndole: aquí estoy, mostrándonos delante de Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, cuántas gracias te damos, Dios, Creador del cielo y de la tierra, por la bendición que nos das en esta noche, de poder estar reunidos para aprender más de tu palabra, para estudiar tu palabra, para comprender lo que de parte tuya viene hacia nuestras vidas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta tarde, noche, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas, que tú toques nuestros corazones, que tú vengas y abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, que nuestro corazón sea tierra fértil donde esta palabra caiga y podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús yo te pido que hables a mi vida, que hables a mi corazón y que pueda yo hablar, que pueda yo decir, que pueda yo expresar ese mensaje que de tu parte tienes, Espíritu Santo, para nosotros como iglesia. Quita de mí toda sutileza humana, toda doctrina personal, toda filosofía, toda teología que no venga de tu parte, Santo Espíritu. Arráncala, Señor, quítala en el nombre de Jesús y que solamente tus palabras salgan y fluyan a través de mi boca en esta noche. Gracias te damos, Espíritu Santo. Recibe la gloria, recibe la honra, Padre,
y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te exaltamos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, mire, como le comentaba el día de hoy, nuestro estudio, ¿sí? La lección del día de hoy, la número 16, se llama Ejemplo de Fe, ¿sí? Es un pasaje muy bonito, hermanos. Es un pasaje que más que un estudio o más que una predicación va a ser más parecido a una semblanza de quién es Abraham, ¿sí? O de lo que nos enseña Abraham, hermanos, con su vida, con su ministerio, con su testimonio. Vamos a aprender acerca de este gran hombre de Dios, de este gran varón de Dios, amén, de Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, y también pues por medio de él la promesa también llegó hacia nosotros los gentiles, amén. Entonces vamos aquí a su Biblia, Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12, Romanos 4 del 1 al 12, dice ahí precisamente el ejemplo de Abraham, ¿sí? En el título de las Biblias Reina Valera dice eso, el ejemplo de Abraham. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén, hermanos, gloria a Dios. Mire, parece de repente como un trabalenguas, ¿verdad? Todo lo que dice aquí Pablo, que la circuncisión, que la incircuncisión, que si creyó antes, que si creyó después, que los circuncidados, los no circuncidados, que de quién es padre Abraham, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo vamos a ir entendiendo, amén. Ahorita el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos, a ir entendiendo todo esto que estamos hablando acerca de Abraham. Y mire, mientras yo le invito a que ponga un separador ahí en Romanos capítulo 4 y vayamos a Génesis, ¿sí? Capítulos del 12 en adelante. Vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo referencias cruzadas, hermanos, acerca de la vida de Abraham, de lo que nos habla el apóstol Pablo aquí en la epístola de los Romanos. Amén. Mire, hoy este pasaje hermoso que tenemos, este versículo principal que tenemos el día de hoy es Romanos 4:8, donde dice: dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Es Romanos 4:8, una porción del versículo, ¿verdad?, de la Biblia Dios habla hoy, o de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Amén. Bien, vamos a hablar del Padre de la fe. ¿Qué conocemos nosotros, hermanos, del Padre de la fe? ¿Qué conoce usted acerca del Padre de la fe? Porque generalmente cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, cuando empezamos a ir a la iglesia cristiana, ya sea desde pequeños o ya de adultos, de jóvenes, sí, ya con cierta edad, pues este es uno de los primeros sobrenombres, sí, si podemos llamarlo así, que empezamos a escuchar tanto en la escuela dominical
Incluso hay cancioncitas y de nuestro Padre Abraham. Hay muchas canciones, hermanos, hay muchos cánticos que hacen referencia a Abraham, ¿sí? Tanto en la escuela dominical como ya digamos, en el culto general con los adultos, con las personas adultas, se escucha mucho esta palabra o esta frase del Padre de la Fe y todos inmediatamente la relacionamos sin problemas, creo yo, con Abraham, ¿sí? Cuando escuchamos esta frase de Padre de la Fe, inmediatamente a nuestra mente viene ese nombre, Abraham, ¿sí? Pero, ¿por qué lo llamamos así? Si alguna vez usted se ha preguntado por qué Abraham es el Padre de la Fe, quisiera saber qué es lo que piensan acerca de esto, hermanos, me lo pudieran poner ahí en los comentarios o en el chat. ¿Por qué se le conoce a Abraham como el Padre de la Fe? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que usted ha aprendido dentro de la iglesia, dentro de su caminar con Cristo, ¿por qué considera usted que Abraham es llamado el Padre de la Fe? ¿A qué se le debe? ¿O a qué actos, hermanos, o a qué momento o momentos se le atribuyen el que Abraham se ha llamado, el Padre de la Fe? ¿Qué conoce usted acerca de esto? ¿Por qué Abraham es el Padre de la Fe? ¿Por qué se nos enseña eso insistentemente? ¿Por qué se nos enseña eso en las iglesias acerca de que Abraham es el Padre de la Fe? ¿Fue acaso el primer hombre que creyó? ¿Fue acaso el primer hombre que tuvo fe en Dios, en Jehová, en el Elohim, que escuchó su voz y creyó? ¿Por qué Abraham es el Padre de la Fe, hermanos? A ver, dígame. Coménteme, ¿por qué usted cree que Abraham es el Padre de la Fe? Mira, ahí tenemos una pequeña imagen ilustrativa, mirando al cielo, pues creyendo precisamente en esa promesa que el Señor le había dado, de que lo sacó de su tienda y le dijo, mira, voltea a ver el cielo y ve las estrellas, ¿cuántas son? Cuéntalas, ¿las puedes contar? No, pues no puedo. Pues así de grande será tu descendencia, ¿sí? Siendo que Abraham era un hombre ya de edad avanzada, no tenía hijos, pero el Señor le estaba diciendo que tendría una descendencia gigantesca, ¿verdad? Comparada con quien su familia era en ese momento. Entonces, ¿por qué Abraham es el Padre de la Fe, hermano? Bueno, miren. Generalmente, sí, y como les decía yo, a lo largo de nuestro caminar con Cristo, siempre vemos a Abraham como uno de los ejemplos más grandes de confianza en Dios, ¿sí? Por lo cual lo conocemos todos como el Padre de la Fe. Un hombre, hermanos, que desarrolló una fe tan grande en circunstancias, tal vez podríamos decirlo así, no tan favorables, que vamos a ver más adelante. Pero mire, esto no contesta la pregunta, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué Él es el Padre de la Fe. Simplemente es como una pequeña semblanza, una pequeña introducción de que Abraham, nosotros lo conocemos como el Padre de la Fe. Y no porque haya sido el primer hombre en tener fe, porque por ejemplo, Abel, ¿sí? El hijo de Adán y Eva, hermano de Caín, pues tuvo fe en Dios en presentar un sacrificio, ¿sí? Una ofrenda agradable de lo mejor que él tenía del ganado, para Dios, ¿sí? De buscar su mejor animal y sacrificarlo y entregárselo a Dios por fe, ¿sí? Otro hombre que tuvo fe, por ejemplo, Noé, ¿sí? Antes de Abraham. Noé fue un hombre que tuvo fe en Dios, que aún sin conocer la lluvia, que aún sin haber visto nunca una inundación de las proporciones que se dio en ese tiempo, ¿sí? Que se cubrieron todos los montes de la tierra con agua, sin saber lo que era una embarcación grandísima como la que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, sin ser él marino, hermano, sin ser él, pues nada relacionado, sin tener ninguna profesión o trabajo relacionados con el mar, con el agua, pues él por fe construyó esa gran arca, ¿sí? Construyó ese gran barco. Son ejemplos de fe, por ejemplo, que hay antes de que Abraham apareciese en escena, amén. Entonces, Abraham, ¿por qué es llamado el Padre de la Fe si no fue el primer hombre en tener fe en Dios? Si hubo otros que tuvieron previamente una confianza absoluta en Dios, previos a Abraham, ¿sí? Entonces, ¿por qué Abraham es el Padre de la Fe? Bueno, mire, pues vamos a ver un poquito, acuérdese, tenga su Biblia en Romanos capítulo 4, tenga ahí un separador
y otro acá en Génesis capítulo 12, porque ahorita vamos a empezar a estudiar y a entender por qué Abraham es el padre de la fe. Amén. Bien. Bueno, no es en balde, hermanos, o no es en vano que Abraham sea llamado el padre de la fe, ¿sí? Para entender por qué, pues vamos a estudiar su contexto para saber por qué Pablo lo usa como un ejemplo, por qué Pablo lo pone como un ejemplo claro para el pueblo judío acerca de que Abraham es el padre de la fe, es el padre de todos ellos espiritualmente y carnalmente, y a pesar de que sus circunstancias eran muy diferentes a las que el pueblo judío vivía en el momento en que Pablo escribió la epístola de los romanos, y no solamente el pueblo judío, sino la iglesia en general, era muy diferente lo que ellos vivían cuando Pablo escribió Romanos que cuando Abraham tuvo su comunión, tuvo su caminar con Dios. Amén. Entonces, mire, vamos a empezar a estudiar, y ahora sí, ahora su Biblia, hermanos, en Génesis 12, desde el 11, un poquito desde el final del 11, vamos a empezar a entender por qué Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Pero mire, déjeme le cambio aquí. Listo. Antes de eso, antes de pasar a Génesis, aquí mismo en Romanos, si ustedes recuerdan, la semana pasada terminábamos hablando de esto, de las obras de la carne, de la ley de la carne, ¿sí? O de las obras de la ley mosaica, de la ley judía, y de las obras, o de la ley, perdón, de la fe. Y veíamos cómo nuestra salvación, nuestra entrada al reino celestial era como esa medalla de oro que poníamos aquí, que no nos obliga a nada, ¿sí? Que tenemos ya un premio, que tenemos ya un galardón, nuestra recompensa, que no nos obliga a nada, pero por gracia, porque se nos dio una medalla sin merecerlo, se nos dio un premio, un galardón sin merecerlo, entonces nosotros por gracia actuamos en consecuencia, ¿sí? Y buscamos, pues, estar dentro, caminar en los caminos, en los principios de nuestro Padre, de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por gracia. No es por obligación, donde veíamos la otra imagen, si usted la recuerda, la que estaba de este lado, de una línea de meta, donde el atleta se tiene que esforzar, tiene que correr, tiene que estresarse, tiene que entrenar, tiene que cansarse, ¿sí? Tiene que correr hasta el agotamiento, hermanos, entrenar hasta el agotamiento para ser cada día mejor, para agradar, ¿sí? Para quedar bien con los que están a su alrededor y alcanzar ese objetivo. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La gracia no te obliga a esforzarte, sino que tú por gracia, entendiendo racionalmente que lo que se te dio es inmerecido, te esfuerzas tú de corazón, por compromiso, pues por cumplir, ¿verdad?, con esa obra de gracia, por servir, por ayudar a otros, por predicar a otros, por dar ese regalo de gracia a otros que estén a tu alrededor. Amén. Entonces, recordemos que desde el capítulo 2, Pablo se ha estado dirigiendo casi exclusivamente a los judíos, ¿sí? Aunque nosotros le hemos dado una aplicación personal, una aplicación actual a la iglesia, no solamente al pueblo judío, Pablo en su escrito original iba dirigido a los judíos, a la comunidad judaizante dentro de la iglesia de Roma, pues que estaba ahí provocando altercados, ¿verdad?, con los hermanos gentiles. Entonces, por eso que Pablo, hermanos, aquí, tomando este contexto de la ley, de las obras de la ley, de cumplir la ley, ¿sí?, porque la tengo que cumplir para agradar a Dios, toma a Abraham como ejemplo, ¿sí? Lo pone a él porque a partir de Abraham, hermanos, es cuando empieza realmente, por llamarlo así, la nación judía, la nación hebrea, ¿sí? Es cuando Dios hace el pacto ahora sí realmente con un hombre en específico, con su descendencia, y es donde se empieza a formar este pueblo escogido por Dios a partir de Abraham. Entonces, para los judíos, hermanos, el hablar de Abraham es algo de respeto, ¿sí? Es algo de, inclusive de reverencia, de reconocer la obra que su padre Abraham hizo dentro del pueblo de Dios, ¿sí?, o previo al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que precisamente este pueblo pudiera existir, para que pudiera empezar a crearse, a formarse una gran nación. Entonces, para los judíos hablar de Abraham, hermanos, es hablar de su principio, es hablar de su base, es hacerlo con reverencia, hacerlo con respeto,
Y es tener en mente la obediencia que tuvo él para escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es que Pablo usa a Abraham como ejemplo, porque ciertamente si en él o a partir de él se forma esta nación judía o este pueblo de Dios, se empieza a formar, se empiezan a sentar las bases, pero su vida tiene unas características muy particulares que ya no hubo, o que no hubo, mejor dicho, ni antes ni después de él, ¿sí? Su vida, su ministerio, su caminar con Dios tuvo unas características muy peculiares que lo hacen ser único, ¿sí? Y especial para el pueblo judío, tanto como para nosotros como gentiles, y es lo que vamos a estudiar en esta noche, amén. Mire, primer punto, para empezar, hermanos, a entender por qué Abraham es el padre de la fe. Bueno, primero, no existía en ese tiempo, hermanos, en el tiempo en el que Abraham fue llamado de parte de Dios, o en la sociedad en la que vivía Abraham, ¿sí? No existía un sistema de creencias, no existía una religión, no existía un dogma de fe, no existían teologías, hermanos, que honraran directamente a Dios, a Elohim, a Jehová, al Creador, al Padre, ¿sí? No existían. No existía el culto de la religión judaica, no existía la ley, no existían los profetas, hermanos, no había palabra escrita, ¿sí? No había forma de que se pusieran a estudiar, hermanos, no había forma de que, ay, mira, pues hoy me siento triste, voy a leer un salmo. O decir, hoy me siento gozoso, pues voy a leer Juan, ¿sí? Primera de Juan, que habla del amor, de los hermanos, de Jesucristo, cómo pagó por nosotros. Hoy me siento como que no encuentro a dónde pertenezco, voy a leer los evangelios, ¿sí? Para encontrar esa identidad con mi Señor Jesucristo. No existía eso, hermanos, ¿sí? Todo lo que existía era oral, era una tradición oral. Los conocimientos que tenían de Dios, hermanos, se iban pasando de generación en generación en generación, de padres a hijos, año tras año, generación tras generación. Amén. No había nada escrito, no había rollos, no había tablas de arcilla, no había tablas de madera con cerámica, no había nada escrito, hermanos. El conocimiento que tenían de Dios, en este caso hablando de Abraham, hermanos, era pues de memoria, ¿sí? Era lo que su padre Taré le había contado, que a su vez él había recibido de su padre Nacor, y así nos vamos por la descendencia. Mire, si vamos aquí a Génesis 11, capítulo 11, versículos del 10 al 32, dice, en el versículo 10, Génesis 11:10, dice, los descendientes de Sem, y empieza a dar, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, y así, 2 años después del diluvio, etcétera, 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 hasta que llegamos a Taré, ¿sí? Que era el papá de Abraham, y que Taré engendró a Abraham, a su hermano Nacor y a su hermano Harán. ¿Por qué les pongo este pasaje como referencia, hermanos? Porque Abraham, si usted lo lee en su casa detenidamente al terminar la transmisión, Génesis capítulo 11 del 10 al 32, se va a dar cuenta que Abraham era un descendiente directo de Sem, ¿sí? Ahora usted dirá, bueno, ¿y quién era ese tal Sem? ¿Quién era Sem? O sea, ¿de dónde viene Sem? Bueno, pues Sem, hermano, no sé si usted ha escuchado el término semita o antisemitismo o antisemita, es más común escuchar esa palabra, ¿verdad? Antisemita, sobre todo cuando uno ve documentales de la Segunda Guerra Mundial, se pronuncia mucho esa palabra antisemita porque Hitler fue un antisemita empedernido. La Iglesia Católica, hermanos, ha sido antisemita durante muchos años. ¿Qué es antisemita? Pues estar en contra del pueblo de Israel, en contra de la nación de Israel, en contra del pueblo judío. ¿Y por qué se les llama semitas? Pues porque descienden de Sem, ¿sí? No por el pan, hermanos, no por la sema, por ese pan riquísimo, hermanos. Acá en México, hermanos, que nos ven en otros países, hay un pan que se llama semita, ¿sí? O sema, que está muy, muy bueno, ¿sí? Pero no se les llama a los judíos semitas por el pan, sino que se les llama semitas porque son descendientes de Sem. Sem, ¿hijo de quién, hermanos? Acuérdense quiénes eran los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Entonces, Abraham desciende directamente de Sem, que a su vez desciende
directamente de Noé, ¿verdad? Noé era padre de Sem, y anterior a esto, de Noé, pues sabemos que llegamos hasta la genealogía de Adán. Amén. Entonces, de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que repoblaron la tierra, por el linaje de Sem, ¿sí?, es por donde viene o de donde nace la nación de Israel. Por eso se les llama semitas. Porque de Cam, por ejemplo, vienen los cananeos. Cam fue padre de Canaán, que los cananeos eran todos estos pueblos que estaban alrededor de Israel o que estaban ocupando la tierra prometida cuando ellos llegaron. Y de Jafet, pues son otras naciones alrededor, como los sirios, jordanos, los libaneses, etc. Amén. Inclusive los árabes. De ahí viene, ¿sí?, Sem, Cam y Jafet. Entonces, de Sem, si vamos leyendo de aquí del versículo 10 hasta el 32, nos damos cuenta que llegamos hasta Abraham. Abraham sin H, ¿verdad? Todavía Abraham, no Abraham. Y luego ya a partir del versículo 27 nos dice que Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot, y ya sabemos, Harán, el papá de Lot, murió, y entonces Abraham toma a Lot como su hijo, etc. Ya conocemos esa parte de la historia, ¿verdad? Pero entonces, todo lo que conocía Abraham acerca de Dios, hermanos, venía por esta genealogía, por esta larga descendencia que él tenía desde Noé, hermanos, ¿sí? Desde Sem. Seguramente Sem le contó a su hijo Arfaxad lo que vivieron en el arca, cómo la gente se burlaba de su padre, de Noé, el tiempo que se tardó Noé en construir el arca, ¿sí?, cómo el agua de repente empezó a subir, cómo Dios los sustentó dentro del arca para que los animales no se los comieran, cómo saliendo del arca vieron el arco iris, hicieron un altar, etcétera, etcétera. Seguramente Sem se lo contó a su hijo, Arfaxad a su hijo, etcétera, etcétera, hasta llegar a Abraham, ¿sí? Entonces fíjese, ¿por qué es el padre de la fe? Primer punto, porque Abraham creía en un Dios del que solamente había escuchado, hermanos. Y eso es bien complicado. O sea, la fe, desarrollar una fe en base a algo que tú solamente has escuchado, que no conoces personalmente, que no estudias, hermanos. O sea, olvídese de que a Abraham alguien le hubiera explicado siquiera lo que era la fe. No sé siquiera si existía esa palabra como tal en el arameo, que era el idioma que él hablaba, hermanos, de fe. O sea, imagínese, nada de que, ay, mira el método expositivo y te lo vamos a desglosar, la exégesis de la palabra y que la homilética, etcétera, etcétera. Abraham no tenía eso, hermanos. A Abraham le contaban los relatos desde Adán, ¿sí?, sus hijos, pasando por Noé, todo lo que vivieron después. A Abraham le contaron esos relatos, su padre Taré se los contaba, tal vez su abuelo Nacor también. Le contaban los relatos, hermanos, y en ese Dios del que solamente había escuchado, en ese Dios Abraham creía. En ese Dios Abraham tenía fe. Y ahí es el primer punto, hermanos. Si usted está anotando, anote esto. El primer punto por el cual Abraham es el padre de la fe es por eso. Porque su fe estaba basada en un Dios del que solamente había escuchado. Del que pues no había culto, ¿sí? No estaba el templo majestuoso de Jerusalén, no había tabernáculo, hermanos, no había sistema sacrificial, no había leyes, no había escrituras, no había nada, hermanos. Enseñanza, pues nada más, pues las historias, ¿sí?, que se pasaban de generación en generación. Seguramente entre esta generación de Sem hasta Abraham, el Padre siguió haciendo milagros, siguió obrando a favor de su pueblo. Pero no está escrito aquí, no está escrito en la Biblia, ¿sí?, en el Tanaj, no está escrito, hermanos. Entonces, seguramente, pues Sem también contaba de algunos otros milagros que Dios hubiera hecho en su vida, luego su hijo Arfaxad y todos contando de cómo ellos conocían a Dios, a un Dios que no podían leer, a un Dios que no podían ver, hermanos, sino que solamente de escucharlo, de saber que desde sus ancestros más lejanos ya creían en Él, solamente así conocían a Dios, hermano. Y a pesar de eso tenían fe en Él, en su poder, amén, en que era un Dios justo, en que era un Dios verdadero, un Dios poderoso, hermano, solamente de escuchar historias. Imagínense qué fe tan grande tenían estos hombres, pero en este caso Abraham específicamente,
de creer en un Dios que no podía estudiar así como usted y yo lo estudiamos en estos momentos. Póngase a pensar, hermanos. Si de repente, si desaparecieran todas las Biblias, si ya no pudiéramos transmitir, ¿sí? Si ya no tuviéramos internet, la cámara, una computadora, imagínense que ya no tuviéramos nada de esto, hermanos. ¿Cómo enseñaríamos? Que ya no tuviéramos el libro escrito de la Biblia, ni los celulares, que ya no hubiera ninguna Biblia, hermanos. ¿Cómo transmitiríamos el mensaje a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y nosotros, hermanos, ¿cómo viviríamos el mensaje? Si a veces, hermanos, cuando andamos ahí cabizbajos, andamos contrariados, desesperados, angustiados, que nos ponemos a leer la Biblia y eso nos relaja, hermanos, y nos ayuda, y el Señor nos habla, gracias, Señor. Imagínense que no pudiéramos hacer eso, hermanos. O sea, que usted se siente angustiado, desesperado, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, de pilón, sí, y todavía, además de eso, no puede leer la Biblia porque la Biblia no existe. Imagínese cómo sería nuestra vida, cómo sería nuestra fe. Póngase a pensar, hermano. Pues así era la fe de Abraham. Un hombre que sin tener estudios, ninguno de ellos acerca de la palabra, tenía fe en el Dios que sus padres le habían platicado, le habían contado. Amén. Y luego, segundo punto, hermanos, de por qué Abraham es conocido como el padre de la fe. La relación de Abraham con Jehová, aunque todavía no tenía ese nombre, si era más bien, podríamos decir, con Elohim, era personal. Precisamente derivado del primer punto, hermanos, que no había quien ministrara, ¿sí? No había quien orara, no había quien impusiera manos, no había quien explicara la palabra, hermanos. No había un rey, no había un sacerdote, no había un profeta, hermanos, no había un príncipe, no había escribas, no había fariseos, no había intérpretes de la ley, no había nada, hermanos, ¿sí? Entonces, precisamente eso llevó a Abraham a tener una relación personal, una comunión personal con Dios, con Elohim. No había intermediarios, ¿sí? Dios hablaba, Abraham escuchaba. Abraham escuchaba, Dios respondía. Y así era la comunicación, ¿sí? Y eso lo podemos ver en varios pasajes, como en Génesis 12, del 1 al 7, o 1 y 7, mejor dicho, perdón. Génesis 15, del 1 al 7, Génesis 17, del 1 al 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Miren, Génesis 12, 1, vaya ahí, está delantito de donde estábamos. Génesis 12, 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si es Dios hablándole directamente a Abraham, no mandó a ningún profeta, no mandó a ningún intérprete, no mandó a ningún maestro, no le reveló ninguna escritura, simplemente le habló, ¿sí? En el versículo 7 otra vez: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿sí? Amén. Capítulo 1, versículo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. Ahora, hermanos, no me malentiendan, ¿sí? Con esto no quiero decir de que no hay intermediarios. No quiero decir que los profetas y que los apóstoles y los pastores y los hermanos que nos dan la palabra, que nos enseñan la palabra, sea malo. No, hermanos, al contrario, sí. Es algo muy bueno, es una función básica de la iglesia, sí, es lo que le da fuerza a la estructura espiritual de la iglesia, la enseñanza de la palabra. En este caso, la enseñanza, Abraham la recibía directamente de parte de Dios. La palabra la oía claramente de parte de Dios. Ya vemos que se le aparecía o que le hablaba, o en visiones, hermanos, el Señor se comunicaba con Abraham, ¿sí?
Y esa era la enseñanza que él recibía. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabía Abraham quién era este Elohim que le hablaba y que le decía, vete para acá, vete para allá, haz esto, haz lo otro, confía en mí, cree en mí? Si no había una base teológica, hermanos, que respaldara ese Elohim más que narraciones antiguas. ¿Se da cuenta del tamaño de la fe que tenía este hombre? Que escuchando solamente la palabra de Dios y con las pocas historias o narraciones que él sabía de un Dios que había salvado a sus antepasados, con eso, hermanos, para Abraham fue suficiente, más que suficiente para tener fe y creer en Dios. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso y qué difícil, porque fíjese, nosotros, aunque escuchamos lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo la palabra, hermanos, nos cuesta tener fe en Él. Nosotros tenemos una base teológica, hermanos, de la palabra, ¿sí? Se nos da enseñanza, se nos explica, se nos desmenuza, hermanos, la palabra. Se nos enseña no adulterada, se nos enseña como esa leche materna, hermanos, que nutre el cuerpo y que hace crecer el cuerpo, amén, que da energía, que da fuerza, que da grasa, inclusive para soportar el frío, hermanos. Tenemos esa palabra, ese alimento tan digerible, hermanos, tan precioso, tan nutritivo, hermanos, una base teológica fuertísima a comparación de lo que tenía Abraham. Y aún así, hermanos, nos cuesta tener una comunión cercana con el Señor. Amén. ¿Entiende por qué Pablo pone este ejemplo? ¿Entiende por qué Pablo le menciona la vida de Abraham a los judíos? Haciéndoles ver que también ellos tenían, hermanos, y tienen esta sabiduría tan grande de la palabra de Dios, y a pesar de ello les cuesta creer en un Dios amoroso, a pesar de ello les cuesta creer en un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz, y lo rechazan. Pues nosotros estamos igual, hermanos. Si a los judíos les dicen, no importa lo que hagan, no importan las obras, no importa que cumplan el decálogo de Moisés al derecho y al revés, con tildes, acentos y comas, no importa que se sepan todo Deuteronomio y todo Levítico y cumplan cada una de estas leyes, si no tienen una comunión como la que tenía Abraham con Dios. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, cómo muchas veces nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor está afectada o está debilitada por nuestra propia falta de fe. No es porque no conozcamos la palabra, hermanos, porque mire, independientemente de en qué lugar hayamos aprendido de ella, independientemente de las iglesias o congregaciones donde hayamos estado, se nos ha enseñado la palabra, hermanos. Tenemos una base teológica fuerte y a pesar de ello nos cuesta tener una relación igual de fuerte con nuestro Señor. ¿Se da cuenta la importancia, pues, hermanos, de no solamente venir a la iglesia, de no solamente, pues, cantar, aplaudir, alabar, que hay que hacerlo, sí, hermanos, gloria a Dios, aleluya, sino de aplicar todo el conocimiento que tenemos a fortalecer nuestra comunión con el Señor? Nos damos cuenta de eso, hermanos. Mire, Abraham no sabía nada de las profecías, Abraham ni siquiera supo que iba a venir un Mesías. Abraham, fíjese, la única profecía que el Padre le dio fue que su pueblo iba a ser esclavizado por 400 años y que Él los iba a sacar de ahí. Esa fue la única profecía que él recibió. Y a pesar de eso, hermanos, fue un hombre de fe. Y a nosotros, ¿cuántas promesas no tenemos de parte de Dios, hermanos? Y nos cuesta la fe, hermanos. Amén. Entonces, primer punto de por qué Abraham es el padre de la fe, porque el conocimiento que él tenía de Dios solamente era oral, ¿sí? Fue de lo que escuchó de sus padres y de sus ancestros. No había, hermanos, una estructura, ¿sí?, religiosa o de creencias o de fe que los guiara por el estudio de la palabra a encontrarse o a conocer al Señor, sino que simplemente por las narraciones, hermanos, y por las veces en las que Abraham escuchaba la voz de Jehová o lo veía revelado en visiones, bueno, no Jehová, sino de Dios, de Elohim, hermanos, eso era suficiente para Abraham, ¿sí? Las narraciones, el conocimiento oral que él tenía y
escuchar la voz de Dios. Son los dos primeros puntos por los cuales Abraham es el padre de la fe. Amén. Luego, el número 3, hermanos. Abraham creyó antes de ver. ¿Sí? Pasaron años, hermanos, desde que Abraham recibió la primera instrucción de parte de Dios de dejar su tierra, ¿sí? De irse del país donde vivía hacia otra tierra desconocida, hasta que nació su hijo. ¿Sí? Pasaron aproximadamente 25 años. Y en el capítulo 12 dice que Abraham era de 75 años. Mire, capítulo 12, versículo 4 de Génesis, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese, 75 años, hermanos, y apenas iba a empezar la aventura. Y a su hijo Isaac, el cumplimiento de la promesa que él tanto le pedía a Dios, nació cuando Abraham tenía 100 años, hermanos. Entonces, fíjese, pasaron 25 años en los que Abraham, a pesar de que no veía ninguna prueba física, ¿sí?, de que Dios no se manifestaba, hermanos, físicamente con milagros grandísimos, a pesar de ello, hermanos, Abraham pasó esos 25 años creyendo y obedeciendo a Dios, previo a ver la promesa cumplida de tener un hijo. Si estamos entendiendo, hermanos, lo que está hablando el Espíritu Santo en este momento, ¿sí? Por eso es que Pablo les dice, no se trata de hacer, sino de la gracia. Abraham es un ejemplo de gracia, hermanos, de fe, único, sí, único en su especie, único en, pues sí, único en su forma de vida, hermanos, porque Abraham, podríamos decirlo que es más parecido a un cristiano, hermanos, que a un judío, que a alguien de la religión judía. Porque Abraham, hermanos, sin ver los grandes milagros que los judíos sí vieron desde que salieron de Egipto, hermanos, Abraham, sin ver esas grandes manifestaciones, creyó, hermanos, creyó y obedeció. Y Dios le decía, vete para acá, vete para allá, haz esto, haz lo otro. Entregó el diezmo a Melquisedec, ¿sí? Fue a rescatar a su sobrino Lot, intercedió por Lot delante del Padre para que no destruyera la ciudad, hermanos. Vivió tantas cosas, hermanos, Abraham, antes de poder tener un hijo. 25 años, hermanos. 25 años solamente escuchando la palabra, escuchando la voz de Dios, teniendo fe, teniendo confianza, creyendo que Dios le iba a cumplir. 25 años pasó así Abraham, hermanos. Y aun cuando nació Isaac, ¿qué es lo que hace el padre? Le pide que lo sacrifique, hermanos. O sea, pasó 25 años y luego Isaac tenía más o menos 12 o 13 años cuando el Señor le pide que lo sacrifique. Y de todo lo que se esperó para poder tenerlo, de apenas verlo crecer, y el Señor le pide que lo sacrifique, y Abraham va y obedece silenciosamente, hermanos. Amén. Entonces, entendemos por qué Pablo dice, por ejemplo, miren el versículo 2 dice, Romanos 4, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿sí? Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es que le decía que Abraham es más parecido a un cristiano que a un judío, hermanos, porque nosotros, por nuestros méritos, por nuestras acciones, por nuestros hechos, hermanos, no merecíamos ser salvos, no merecíamos entrar en la gracia de Dios, que es lo que vimos las 2 lecciones anteriores, sino que por creer, hermanos, por tener fe en nuestro Señor Jesucristo, es que podemos entrar, hermanos, a la gloria de Dios y a la gracia de Dios, tal como lo hizo Abraham, ¿sí? No importó en Abraham todo lo que él hiciera, sino su fe fue lo que impulsó, ¿sí?, su salvación, su justicia, y lo que lo seguía impulsando a seguir creyendo en Dios, hermanos. Así que si Abraham soportó 25 años esperando, hermanos, a que se cumpliera la promesa, ¿cuántos años estamos nosotros? ¿Cuántos llevamos soportando, hermanos? Y hablamos de un hombre que soportó con fe, hermanos, ¿sí? Estoicamente parado en la fe, ¿sí?, viviendo su vida con fe, hermanos, tuvo que soportar 25 años. Ahora nosotros,
que andamos ahí medio enclenques en la fe, hermanos, medio vacilantes, medio tambaleantes, como que para acá y para allá, y un día venimos y otro día no, y un día escuchamos, y un día hacemos caso y el otro no, hermanos, y andamos así como los monitos esos que están allá afuera de los negocios, hermanos. Imagínense si nuestra fe esté así, pues cuánto tenemos que esperar para que se dé este cumplimiento de la promesa, hermanos, en nuestras vidas. Si Abraham con una fe incomparable esperó 25 años, para nosotros, hermanos, pues ya mejor que venga el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Porque está difícil. Entonces, punto número 3, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Porque él creyó sin ver, hermanos. Porque él tuvo fe en que el Señor iba a cumplir su promesa y la cumplió. Versículo 4, no, punto número 4. Fíjese, este también es muy importante. A pesar de sus dudas, Abraham creía, amén, y Dios le respondía. Es decir, el hecho de que Abraham haya tenido una fe tal vez como ninguna otra, hermanos, no significa que no haya tenido dudas, ¿sí? Abraham tenía cuestionamientos, por lo que hemos explicado también antes, porque vivía en un cuerpo carnal, hermanos, que lo mantenía atado a sus emociones, a sus sentimientos, tal vez a su frustración de no tener un hijo, al hambre, al cansancio. Fíjese, y eso que dice la Biblia, que Abraham era un hombre riquísimo, hermano. No dice que era rico, dice que era riquísimo. Y a pesar de eso tenía dudas, y a pesar de eso, pues cuestionaba al Señor. Sí, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? Mire, vamos a verlo ahí en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, aquí hablando primero al Señor, ¿verdad? Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Ahí es donde el Señor le está hablando a Abraham y le dice, yo voy a obrar en tu vida. Pero luego en el versículo 6, fíjense, dice versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Ahí Abraham, hermanos, estaba recibiendo la palabra que de parte de Dios él tenía, ¿verdad? Recibiendo la promesa que de parte de Dios él tenía. Y después en el Génesis 15, sí es 15, hermanos. Génesis 15 también, miren, Génesis 15, versículo 2 y 3 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ¿sí? Como un reclamo que le hace Abraham a Dios, donde Dios le acaba de decir que le va a dar mucha descendencia, que esta tierra va a ser suya, ¿sí? Y Abraham le dice, pero pues, ¿a quién se la voy a dar? Si no tengo hijos, si no me has dado hijos, ¿sí? Si el único heredero que tengo es mi criado, Eliezer, y ni siquiera es de mi nación, es de Damasco, de allá del norte, de Siria. Señor, ¿cómo él va a ser mi heredero? Y Jehová le contesta, ¿sí? Versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Y luego capítulo 17, versículos del 17 al 20. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera.
12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Lo que no le dijo es que iba a ser enemigo de Isaac, ¿verdad? Que se iban a pelear toda la vida, hermanos, pero el Señor contestaba las dudas que tenía Abraham, ¿sí? Y muchas veces nosotros creemos, hermanos, que por dudar, que por tener cierta incertidumbre, hermanos, o no tener una certeza absoluta de lo que va a pasar en nuestras vidas, creemos que nuestra fe está tambaleando, que nuestra fe es débil, pero no es así, hermanos, ¿sí? Abraham era un hombre de fe absoluta, hermanos, de fe absoluta. Pocos como él han tenido esa fe, esa intensidad de fe, esa fuerza en su fe, hermanos. Pero esa parte que él tenía, donde expresaba sus dudas, donde sentía incertidumbre, donde sentía tal vez miedo, hermanos, también es un punto por el cual es el padre de la fe, porque esa incertidumbre, hermanos, él expresaba de la forma correcta. ¿Cómo? Hablando con el Señor, presentando sus dudas, sus miedos, sus temores, hermanos, delante del Señor. No se ponía como loco a buscar soluciones, no veía a ver si con su dinero, hermanos, que era muchísimo, podía comprar un hijo, o a ver si podía comprar una esposa que sí pudiera tener hijos. No, hermanos. Abraham, mire, económicamente, capital, le sobraba, hermanos, le sobraba. Si él hubiera querido buscar alternativas para tener un heredero, hermanos, económicamente tenía la posibilidad de buscar cualquier opción que usted se imagine. Porque no le faltaba la forma de ver médicos, ¿sí? Para que curaran a Sara, de viajar lejos, hermanos, hasta donde fuera, a los confines de la tierra, para encontrar un remedio para Sara. De comprar hijos, de comprar esposas, hermanos, no le faltaba el recurso. Pero no hizo eso, ¿sí? Porque sus dudas, él entendía, hermanos, en la base teológica que él tenía, que sus dudas tenían que ser expresadas ante su Dios, ante el Padre, porque él las iba a resolver, no el hombre. Y mire, se rió y dudó y decía, Señor, es que todo esto que tengo, ¿para qué lo quiero? Y el Señor le respondía. Y el Señor cumplió su promesa en la vida de Abraham. Amén. Es por eso que Pablo, hermanos, lo toma como un ejemplo para los judíos dentro de la iglesia de Romanos, pero también para nosotros, hermanos. Nosotros, fíjese, tenemos una base teológica escrita aquí en la Biblia que Abraham no tenía. Tenemos un conocimiento tremendo, hermanos, que se nos enseña todos los días de la Escritura que Abraham no tenía. Hemos escuchado la voz de Dios, hemos visto los milagros de Dios, sus manifestaciones, hermanos, en nuestra vida. Tenemos sus dones, tenemos su presencia, hermanos. Tenemos a su Hijo, ¿sí? En nuestras vidas. Y a pesar de eso, hermanos, nuestra fe se quiebra, hermanos. Nuestra fe se dobla, nuestra fe voltea a otros lados antes de voltear hacia el Padre, hacia el Creador. Amén, hermanos. Entonces, mire, vamos a reflexionar un poquito, teniendo como base lo que acabamos de aprender acerca de Abraham. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando en Dios, hermanos? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? Acuérdense lo que decíamos hace un momento. Si Abraham, con una fe inquebrantable, hermanos, tuvo que esperar 25 años, usted y yo con una fe ahí debilucha, ¿cuánto llevamos esperando y cuánto más nos falta? Lo bueno que ya viene el Señor, hermanos, ya de una forma u otra esa espera se va a terminar. Ahora, hermanos, ¿estamos esperando con fe? Nuestra esperanza está realmente cimentada en la fe, hermanos, de que el Señor va a cumplir su propósito y su promesa en nuestras vidas. ¿Usted tiene esa fe, esa certidumbre absoluta como la tenía Abraham hacia con el Padre? Y número 3, hermanos. Ahora, esta fe la tenemos precisamente por fe, ¿sí? O sea, confiamos por fe, creemos por fe, o lo hacemos porque queremos recibir la recompensa. Usted póngase a estudiar la historia de Abraham, hermanos, desde el capítulo 12 de Génesis en adelante. Son pasajes que yo ahorita, por ejemplo, le estoy enseñando a mis hijos ahí en la casa. Estos pasajes son los que estamos leyendo, hermanos, como parte de nuestra lectura diaria. Y son historias que a veces uno pasa por alto, sí, pues de que, pues de Abraham, ¿qué puedes aprender? Pues su esposa, que se llamaba Sara, su hijo Isaac, su hijo Ismael y ya, ¿sí? Se murió, de Isaac pues tampoco hay mucho que aprender, hasta que nacen sus hijos y empieza, digamos, la acción.
Pero pasamos por alto, hermanos, la fe mediante la cual Abraham siempre fortaleció su vida y siempre caminó de la mano del Señor con esa fe tan grandiosa, tan fuerte que él tenía. Entonces, ¿usted por qué está creyendo, hermanos? ¿Usted por qué quiere que venga el Señor Jesucristo? ¿Porque tiene fe en que vamos a vivir con Él por la eternidad o simplemente porque ya se quiere ir de aquí porque ya no aguanta sus problemas? ¿Cuál es el motivo, hermanos, por el cual estamos esperando que se cumpla esa promesa? Reflexionemos en esto, amén, hermanos, y que el Señor nos haga entender realmente por qué le estamos siguiendo, hermanos, por qué decimos que tenemos fe. Amén. Bueno, mire, para terminar aquí le pongo una frase de uno de los grandes maestros expositivos de la palabra, el hermano Leslie Grant, era hombre, ¿verdad? Aunque tiene el nombre de Leslie, pero era hombre. Y dice él ahí en uno de sus libros, en uno de sus estudios expositivos acerca de la epístola a los romanos, de este pasaje, dice: cualquier bendición de Dios al hombre nunca puede basarse en las obras, sino en la gracia de Dios. Mire, se lo explico en español mexicano. Si usted va a recibir algo, hermanos, de parte de Dios, es porque Dios así lo quiere, hermanos, y no porque usted se esfuerce en recibirlo. Amén. O sea, no hay nada que usted pueda hacer por recibir algo de parte de Dios si Él así no lo quiere. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gloria a Dios por esta hermosa enseñanza que nos dio en esta noche, ¿sí? Una enseñanza, pues, cortita, ya sabe, menos de una hora, pero creo que fue de gran bendición. Amén. Creo que la palabra es nutritiva, creo que la palabra está llena de valores, hermanos, de enseñanzas, de principios que debemos empezar a adoptar en nuestra vida, hermanos, y a vivir con esa fe que tenía nuestro padre Abraham, porque también es nuestro padre en la fe. Amén. Bien, vamos a hacer una oración para terminar por esta noche, hermanos. Y bueno, pues también felicitar a la hermana Vicky porque hoy es su cumpleaños, hermanos. Hoy 23 de diciembre es cumpleaños de la hermana Vicky, mi suegra, para quien no saben, es mi suegra. Y del hermano Abel también, es cierto, también es cumpleaños del hermano Abel. Cumple 15 añitos hoy el hermano Abel. Entonces, bendiciones para ambos, tanto para la hermana Vicky como para el hermano Abel, hermanos. Y pues vamos a hacer una oración para terminar esta transmisión. Amén. Padre Santísimo, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche, por la bendición que nos das de terminar, Padre Santo, este estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor, en gran manera, Padre, porque nos enseñas desde lo básico, desde lo fundamental, Señor, de un hombre sencillo, Padre, como lo era Abraham, Señor, lo que es la fe, Padre Santo. Porque nos haces entender, Señor, realmente lo que significa ese concepto del Padre de la fe, Señor. Y esa palabra, Señor, tan fácil de pronunciar, pero tan difícil de vivir, Señor, como lo es la fe, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que con esto, Señor, que aprendimos el día de hoy, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu se reaviven, Señor, que despertemos, Señor, a tu palabra, Señor, que prestemos oído como lo hacía Abraham, Señor, a tu palabra, Señor, y que a pesar de nuestras dudas, Señor, todo lo pongamos en tus manos, esperando que tu gracia, Señor, obre a favor nuestro. Padre, bendice a nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, Padre, en cada rincón, en el campo, en las prisiones, Señor, donde quiera que estén reunidos escuchando tu palabra, Señor, guarda sus vidas, Señor. Bendice, Señor, a nuestra hermana Vicky, Señor, nuestra hermana Victoria Sánchez, Padre, que hoy cumple un año más de vida, al igual que nuestro hermano Abel Villegas, Señor, sé con ellos, Padre Santo, líbralos de todo mal, Padre, donde quiera que ellos vayan, que anuncien tu palabra, que exalten tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues hemos terminado por esta noche, hermanos. Jueves 23 de diciembre, hermanos, terminamos. Esté al pendiente de los anuncios, ya sea por WhatsApp, hermanos, o de las notificaciones de YouTube acerca de las próximas transmisiones que se vayan a hacer, de en qué horarios vayan a hacer y qué días vayan a hacer también. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una excelente noche. El día de mañana, si se va a reunir con su familia, hermanos,
Hágalo tranquilo, dando testimonio, hermanos, por favor, dando testimonio, siempre, en todo momento, que cene rico, que se la pase bien, que convivan a gusto en familia y sobre todo que la paz y la presencia del Señor esté en cada uno de sus hogares. Que el Señor los bendiga, hermanos, nos estamos viendo próximamente. Hasta pronto.